Estoy en la casa de mi comadre, que le encanta su conejo. Y esta es la reja que separa el habitáculo del conejo a un lado y la salida hacia la calle. Pero es un conejo de muy malas costumbres. Cualquier recubrimiento que le pongamos a la reja se la come, sea plástico, sea de madera, sea lo que sea, la rasca, se la come y se arranca. ¿Y qué hay de nuevo, viejo? Vamos a poner aquí un siding de fibrocemento que le va a costar mucho rascarlo. Yo creo que finalmente se va a aburrir. Así que esa es la pega que vamos a hacer hoy día y le vamos a solucionar el problema a mi comadre y al conejo. El largo total de la reja es 3,41 metros, de los cuales 89 es puerta y 252 es reja propiamente tal. Y tiene 1,70 metros de alto. Para hacer el cálculo, cada tabla de siding mide 3,66 metros por 19 centímetros de alto, ¿no es cierto? Vamos a dejar una separación de 1 centímetro entre tabla y tabla. Entonces, si hacemos las multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, son 9 tablas. Vamos a comprar 10. Siempre es mejor tener un 10% más por lo que puede ir pasando. Seguramente quieres tener claro qué tipo de siding vamos a usar, con qué lo vamos a atornillar, a qué distancia, dónde lo vamos a conseguir, qué color vamos a poner. Es muy fácil. Descarga un PDF que está en jum.cl. Regístrate ahí y puedes bajar el PDF e imprimirlo, y no solamente de este proyecto, sino que de muchos otros proyectos que son todos súper interesantes. Lo primero que vamos a hacer, vamos a limpiar todo esto que está bastante feo y vamos a ir ordenando esta reja. Y fijémonos que tenemos unos buenos pilares aquí donde ir atornillando el siding. Idealmente el siding no hay que atornillarlo en un extremo y en el otro, porque es bastante largo y se nos va a guatear, se nos va a pandear. Idealmente hasta un máximo de 60 aguanta para que quede firme. Y aquí tenemos esta separación que es perfectamente buena para hacer una buena instalación y que quede firme. Los conejos son robustos, especialmente cuando se quieren arrancar, así que con esto vamos a quedar impecables. Limpiemos esto y seguimos avanzando. Como dijimos, vamos a cortar el fibrocemento, que tiene 3,66 metros, en dos trozos. El que nos interesa primero es el de 2,52, que es el largo de la reja. Y con lo que nos sobre, vamos a cortar después los 89 que necesitamos para la puerta. Así que marcamos bien y cortamos. Este es el siding que vamos a instalar. Así que lo vamos a cortar en los 2,52 que necesitamos y vamos a ir poniéndolo ahí. Listo para cortar con mi esmeril angular inalámbrico, fantástico, Huberman. Y para cortarlo, usted ya sabe, un esmeril angular con un disco de corte para fibrocemento. Con todos los esmeriles angulares, siempre las manos lejos del disco de corte. Y lo que va a cortar siempre afirmado, todo bien seguro. Con Huberman tienes un rendimiento profesional garantizado. Materiales de gran durabilidad, ergonómico. Mira cómo uno lo puede tomar muy fácil. Seguridad en el trabajo, de todas maneras. Y además una batería que la puedes usar en todas las herramientas Huberman de 20 volt multiforce. ¿Qué mejor? Sin cable. Es común que el siding se ocupe como recubrimiento de muro de vivienda, ¿no es cierto? O sea, en el exterior. Parto de abajo hacia arriba y voy traslapando, cosa que cuando llueva el agua corra por aquí y no se meta para adentro. En este caso vamos a dejar separado 1 centímetro una plancha de la otra, más o menos así. Entonces las voy a instalar de arriba hacia abajo, dándole la separación de 1 centímetro, que ya tengo una tablita ahí que tiene la media, y las voy a ir afirmando en cada uno de estos pilares con tornillos cabeza de lenteja, autoperforante de 3/4 por 8. Fantástico. 2 centímetros es una medida que no falla nunca. Ya tenemos nuestro primer siding bien asegurado en los pilares de la reja, y ahora usando una guía que tiene 1 centímetro, o sea, ahí, ¿no es cierto? Vamos a ir poniendo las otras hasta llegar allá abajo. ¿Ven lo que les decía yo? Ahí, 2 centímetros, exacto.
y vaya atornillando de aquí para allá, porque muchas veces hay imperfecciones en el extremo, uno atornilla justo allá y esta cosa queda guateada, así como está. Así que véngase aquí al segundo, ponga su medida, consigue el tornillo, ve, ahí presenta bien y atornilla, 2 centímetros justo. Y después ponga los de abajo, váyase con los de arriba, así queda eso firme y después trabaja tranquilo. Y no se olvide de ir poniendo siempre el separador, cosa que esto quede parejo, derechito. No vaya a ser cosa que llega la dueña del conejo y dice, todo chueco. No. Así pues, lo mismo que hicimos con esta parte de la reja, ahora vamos a tomar bien la medida y vamos a completar y vamos a cubrir toda la puerta. Y siguiendo con la pega, entonces, nos toca ahora cubrir todo lo que es la reja. Para la reja vamos a usar los retazos que nos quedaron cuando cortamos los 2.52 delante, ¿no es cierto? Y los vamos a cortar a 89. Marcamos, hacemos nuestra raya con la escuadra. Ahora entonces vamos a poner la primera tabla. Lo bueno del siding es un fibrocemento, es bueno para exterior y para interiores. Y a exteriores resiste los rayos ultra V, es antihongo, tiene la característica de que lo puedo barnizar encima o lo puedo pintar. En fin, es fantástico para lo que vamos a hacer. Pero lo mejor de todo, resiste las garras del conejo. Así va quedando esto, solamente le falta la pintura. Hicimos algunos detallitos, como por ejemplo este calado para poder usar la llave. Terminamos con el siding, me encanta cómo quedó, estos espacios quedaron súper bien, se ve bien puerta con esta parte de la reja. Vamos a pintar un color acorde a la comunidad, cosa que no sea muy chillón, ya les voy a mostrar cuál es la pintura. Bueno, para pintar eso, esta es la pintura que vamos a usar, un esmalte al agua color satinado. Entre paréntesis, salió el sol, cosa más rica. Perfecto para pintar porque se nos seca más rápido la pintura. Y ustedes ya saben cuáles son las cualidades del esmalte al agua color. Cubre muy bien, es antihongo, resiste bien la intemperie, la lluvia, el embate del sol, tiene filtro UV y dura mucho más que cualquier otra pintura. Y aunque estemos pintando en el patio, para no ensuciar aquí todas las palmetas, vamos a poner un plástico. Bien preparado, protegemos los ojos por si acá y vamos con la pintura. Usted ya sabe, cuando uno quiere sacar pintura, uno toma la parte más profunda de pintura y saca el exceso ahí hacia arriba. Nunca cargue mucho con pintura esto porque se puede chorrear todo y vamos pintando. En este caso vamos siguiendo la veta que tiene nuestra tabla, nuestra palmeta del fibrocemento. Y ustedes están viendo que ahí en esos rincones no se pinta, entonces después con una brocha vamos dando la terminación. Pero ya va agarrando un color espectacular, ¿ven? Y para los detalles, por supuesto, la brocha. ¿Se han fijado que siempre los pintores son de brocha gorda, no son de rodillo gordo? ¿Por qué será? Tremenda reja, miren lo que hicimos. Y aprovechamos de renovar con nuevos colores, con nuevos materiales. ¿Qué más quiere? Le dimos un look nuevo a la casa completa. Si tú quieres tenerlos todos, saber qué es lo que usamos acá, entra al link. En la descripción de este video te vamos a decir dónde están, cómo encontrarlos y todo lo que necesitas. Antes con esa cinta plástica que ya estaba toda rota, que el conejo jugaba con eso y inventaba lugares para poder salir y romper la cinta, ahora ya no va a poder. Con el siding quedó perfecto. Ya debe estar pensando otras alternativas, pero le va a tomar su tiempo. Y mi comadre va a poder dormir tranquila, ya no se le va a arrancar. Más proyectos como este de reja, pintura, conejo y todo eso, están todos en nuestro canal. Recuperar espacios de la casa es muy importante. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita. Hay un montón de contenido que siempre estamos subiendo para ti. Todos los materiales y herramientas que usamos acá los puedes encontrar, ya sabes dónde, en las tiendas de Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.